la de fecundidad, la de mortalidad, hablamos ¿cómo se llama? De la etnicidad, hablamos del nomadeo, entre otras cosas. Vamos a admitir a Valerie. Entonces, las medidas de frecuencia en demografía nosotros tenemos, de manera sencilla, ¿verdad? Tenemos la razón, que se llama radio en inglés también, que es, la razón es razón A sobre B, ¿verdad? Aquí en este caso el numerador no está contenido en el denominador. Ejemplo de esto, ¿cuál sería una razón? La relación que puede hacer entre el número de habitantes con el número de habitantes. Si nosotros tenemos una población de 10.000 habitantes y 2 de estos son emigrantes, entonces nosotros la razón de población autóctona entre emigrantes, entre el número de emigrantes, pues son de los 8.000, que son los que viven en ese pueblo, entre los 2.000 emigrantes de 4 a 1. Entonces hay 4 habitantes por cada emigrante. Llegaron a una población, una población fronteriza, hay, en el momento que se hace el censo hay 10.000 habitantes, de los cuales 2.000 son emigrantes. Entonces la razón de la población, tanto autóctona, aquellos que viven ahí en ese pueblo, entre los emigrantes, aquellos que vinieron a ese pueblo, pues es de 8 sobre 2, 8.000 sobre 2.000. Entonces le sale a 4 a 1. Entonces hay 4 habitantes que viven ahí, pues autóctonos, entre un, ¿cómo se llama? Inmigrante que viajó y que no es de ahí y está viviendo actualmente. Es como pasa en San Pedro, ¿verdad? Nosotros tenemos, en San Pedro Sula tenemos una población flotante, se llama eso. Durante el día la población de San Pedro Sula aumenta y durante la noche, ya por la tarde, decrece. ¿Por qué? Por todas esas personas que vienen a trabajar a la ciudad. Sería interesante, ¿verdad? Ver cuántas personas vienen a trabajar a la ciudad, porque si los que son de ese lado, de ahí de Santa Mónica, ustedes saben cómo es el tráfico, digamos, en la tarde hacia dirección Puerto Cortés o dirección Santa Mónica, y cómo es el tráfico en la mañana, dirección El Seguro. Esas grandes colas. Entonces, esa población flotante, esa población que vive en Choloma, que vive en Baracoa, que vive en Puerto Cortés, que viaja todos los días hacia San Pedro Sula, pues a laborar, a trabajar. Entonces la razón es eso. Aquí el numerador no está contenido en el denominador. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la relación, población autóctona entre migrantes, pues de 8.000 sobre 2.000, pues queda de 4 a 1. ¿Qué índice? El índice pues es muy similar. Una proporción pues es A sobre A más B, ¿verdad? El numerador aquí sí está contenido en el denominador, aquí no. El numerador, la razón no está el numerador A no está contenido en el denominador. Aquí sí, en la proporción sí. El numerador está contenido en el denominador, es A sobre A más B. Y el porcentaje pues es esta proporción multiplicado por 100. El resultado de esta proporción multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje. Ejemplo de eso, una proporción y porcentaje, pues tenemos la misma población de 10.000 habitantes con 2.000 emigrantes. Nosotros hacemos la proporción de emigrantes, es 2.000 entre 10.000, es de 0.2. ¿verdad? Esa es la proporción de emigrantes sobre la población general, sobre toda la población, ¿verdad? Es 0.2. Y yo lo quiero sacar en porcentaje, eso pues simplemente esa proporción la multiplico por 100 y me da que es un 20%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los 10.000 habitantes que hay en ese pueblo, el 20% son emigrantes, llegaron ahí. Porque tiene una proporción, perdón, de 0.2, pero yo la quiero en porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje? Lo multiplico simplemente por 100 y me va a dar
el porcentaje. La tasa, pues lo mismo, A más B por una constante, ¿verdad? El numerador aquí está contenido en el denominador y incluye además una medida de tiempo. Normalmente es esta constante 10 a la n, 1, 2, 3, así, ¿verdad? Entonces, ha habido 40 migraciones externas en el último año. Ejemplo de eso, ¿verdad? Bueno, sacamos la tasa. Tasa de migrantes, 40 migraciones. Entre 10.000 habitantes por año, me va a dar, reduzco esto, me da 4 sobre 1.000 por año, ¿verdad? O sea, 40 migraciones por 10 a la 4 habitantes por año. ¿Verdad? Esa es la tasa. Solo divido esto entre esto y me va a dar cuántas emigraciones hubieron durante el año. Según el grado de especificación, las medidas de frecuencia demográfica pueden ser globales o pueden ser específicas. Según el control por terceras variables, pueden ser brutas, o sea, crudas, aquellas generalizadas, o estandarizadas ajustadas, cuando yo la quiero ajustar a edades, cuando la quiero ajustar a grupos, a grupos étnicos, por ejemplo. Entonces tenemos, según el grado de especificación, las medidas de frecuencia demográfica son globales o específicas. Globales, toda la población. Específicas, una porción de la población en especial. Según el control por terceras variables, brutas, o sea, las crudas, y las estandarizadas o ajustadas a ciertas condiciones que yo quiero. No, eso solo es para mencionárselos, no lo voy a poner a calcular esta cosa. Eso sí, hay unos índices de análisis de la población. En este caso, cuando nosotros estamos viendo la demografía. Entonces, estos índices de análisis de la población pues van a complementar el análisis de la estructura de la población mediante la relación entre diferentes estratos de edad. Entonces, esta comparación se basa en esa relación que existe en estratos de edad. Tenemos el índice de Bergdorfer, tenemos el índice de Schoenberg, tenemos el índice de Sauby, el de Fritz, el de envejecimiento, el de dependencia y el índice de masculinidad. Si nosotros hablamos del índice de Bergdorfer, compara, vamos a mi tirada Diana que se salió, vamos a comparar ese grupo de edad de 5 a 14 años con aquel grupo de edad ya de personas mayores de 45 a 64 años. Y en nuestro país, pues, en nuestros países en vías de desarrollo, pues, si ustedes recuerdan las pirámides que vimos, esta es la base de los países en vías de desarrollo. Entonces, esto compara este grupo, que se supone que es el mayoritario, entre aquel que va de 45 a 64 años, que es mucho menor. Entonces, nosotros tenemos aquí, si el índice de 5 a 14 años es mayor que el de 45 a 64 años, si acuerdan ustedes la pirámide, vamos a tener una población progresiva, o sea, una población joven. Si el grupo de 5 a 14 es mayor que el 45 a 64 años, entonces vamos a tener, lógicamente, una población progresiva. Si se compara ese grupo de 5 a 14 años, ¿verdad? Y es igual al grupo de 45 a 64 años, vamos a tener una población estacionaria. Se detuvo, está en ese periodo de transición. ¿Se recuerdan la pirámide que estaba ahí? A ver cómo se llama la pirámide. ¿Cómo se llama esa pirámide en este caso? Si hablamos de las pirámides poblacionales, si hay ese grupo de 5 a 14, ¿es igual al de 45 a 64? A ver, cualquiera. ¿Cómo se llama? La pirámide, la primera, cuando predominan los jóvenes, se llama progresiva. Y en esta que está los 5 a 14 es igual a el grupo de 5 a 14 es igual al de 45 a 64, ¿cómo se llama? ¿Estacionaria o estancada? Así es, ahí dice, estacionaria, madura o estancada. Se estancó, pues se paró.
Ahí habla que es un, en forma de ¿cómo se llama? De rombo. Yo no leo mucho forma de rombo, la verdad, pero sí, estacionaria, exactamente. Y en cambio ustedes, en ese índice, si el índice de Birkdörfer es el grupo de 5 a 14 años es menor que el grupo de 45 a 65 años, pues vamos a tener una población regresiva, vamos a tener una población anciana en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende esto sencillo? Si nosotros conocemos el índice de Birkdörfer, nos va a apuntar a qué tipo de población tenemos nosotros. El índice de Schönberg, este ya utiliza no solo 2 grupos de edad, como lo hace Birkdörfer, sino que lo utiliza 3 grupos de edad, que es de 0 a 14 años, el grupo A, de 15 a 49 años, que es el grupo B, y aquellos de 50 o más años, que es el grupo C. Si nosotros tenemos que la relación, esa razón que existe entre la diferencia del grupo de 0 a 14 años, entre el grupo de 15 a 49 años es mayor que el grupo de 50 años o más entre el grupo de 15 a 49 años, entonces la población va a ser progresiva. Predomina una población joven. Si en cambio la razón entre los que tienen 0 a 14 años, entre los que tienen 15 a 49 años, es igual a la razón entre los de mayores de 50, entre los 15 a 49 años, entonces la población va a ser lógicamente estacionaria. Vamos a tener una pirámide estancada. Y en cambio, si la razón entre los que tienen 0 a 14 años, entre los que tienen 15 a 49 es menor que la relación que existe entre los mayores de 50 años, entre los 15 a 49, entonces la población va a ser regresiva. Me va a indicar que hay una población vieja ahí. Ejemplo, el Japón. Y no sé qué otro país estará en esa misma situación donde predomina una población vieja. Es una sociedad que va en regresión, ¿verdad? Hay poco nacimiento, bastante subsistencia de la población a una edad mayor. Y ustedes lo van a ver, Europa está pasando por ese periodo también en ciertas partes, por lo menos, de algunos países europeos. Entonces, ese es el índice de Schönberg. Vamos a ver. Otro índice de análisis de la población es el de Sauby, que en cambio va a comparar aquellos grupos de edad de 60 o más años con el menor, aquellos grupos que tienen menos de 20 años. Entonces deja a un lado las edades medias. Y aquí podemos ver si los mayores de 60 años entre lo que son los menores de 20 años, la razón entre los mayores de 60 años, de 60 o más años, y los que tienen menos de 20 años, es menor a 1/3, pues una población joven. Si la razón entre los que tienen más de 60 años, entre los menores de 20 años, entre un tercio nos da entre 1/3 de la población o 2/3 de la población, es una población madura. Y si es 60 años o más entre los que tienen menos de 20 años, nos da una proporción de 2 a 3, ¿verdad? Mayor de 2/3, perdón. Entonces, es una población regresiva. Entonces, todos apuntan a lo mismo para medir esa población y medir en qué estadio está esa población, si es una población joven, si es una población madura, una población regresiva. El de Fries, pues, compara un grupo de menores de 20 años con el de 30 a 49 años. Si los menores de 20 años, la razón entre los 30 a 49 años por 100 es mayor de 160,
vamos a tener una población joven. Si es esa relación de los menores de 20 años entre la razón de los 30 a 49 años por 100 es de 60 a 160, pues es una población madura. Y si esa relación que existe entre los menores de 20 años, entre los que son 30, entre los que están en 30 a 49 años por 100 es menor de 60, pues una población regresiva, o sea que es una población anciana. El índice de envejecimiento, pues, indica el peso de la población mayor de 65 años sobre el conjunto de la población, que son mayores de 65 años entre la población total por 100. El índice de dependencia ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto nos va a indicar la estructura de edad y el potencial productivo de la población. Entonces nosotros vamos a ver si tenemos muchos dependientes de eso. Aquí se calculan con 3 grupos. Los de 0 a 14 años, que son los que son dependientes, ¿verdad? El grupo A. Los 15 a 64 años, que es el grupo B, que son los, que se dice que es la etapa, la edad laboral, pues. Se considera que esa es la edad laboral del 15 a 64 años, y aquellos de mayores de 64 años, que también ya son dependientes, que es el grupo C. Si nosotros sacamos la dependencia global, pues va a ser A, el grupo dependiente de 0 a 14 años, más el grupo dependiente de mayor de 64 años entre la población que es económicamente activa, que son los 15 a 64 años. Por eso es A más C entre B. Si nosotros queremos sacar la dependencia juvenil, pues va a ser solamente aquellos de 0 a 14 años, dependientes de 0 a 14 años, entre la población económicamente activa. Y si queremos sacar la dependencia senil, pues va a ser lo que es este grupo, los dependientes mayores de 64 años, entre la población económicamente activa. Entonces la global son los 3, ¿verdad? Se suma la dependencia juvenil más la dependencia senil entre la población. El denominador nunca cambia. Siempre es la misma población que es económicamente activa, ¿verdad? 15 a 64. Si es la juvenil, pues los 0 a 14 es la grupo A entre la población económicamente activa, y si es la dependencia senil, pues son aquellos mayores de 64 años entre la población que es económicamente activa. ¿Se entiende hasta acá esto? A ver, hagan preguntas ahorita. A ver, vamos a ver la colita. ¿Se entiende? Escucho mucho silencio. Escucho el silencio. Sí, doctor, sí entiendo. Bacanudo, The Sound of Silence. Un concepto bien abstracto, ¿verdad? El sonido del silencio. ¿Ustedes creen que el silencio tiene sonido? A ver. Una pregunta de descanso. No sé, doctor, cuando uno piensa en silencio, no sé, piensa como el sonido del viento, así, pero no piensa en nada, sino que un sonito así bien... ¿Y qué es lo que molesta? ¿Qué es lo que escuchamos normalmente? Vaya. Es que siempre hay ruido, doctor, o sea... Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que escuchamos? Vaya, cuando yo voy a la playa y me encuentro un caracol, ¿qué es lo que escucho dentro del caracol? ¿Qué es lo que dice la gente que escucha? El mar. Al mar, ¿verdad? Pero en verdad, ¿qué es lo que estamos escuchando? A ver. El aire. No. Pónganse su mano, pónganse, hagan como un huequito en su mano y se la ponen sobre su oreja. ¿Qué escuchan? ¿Qué es eso que escuchan ahí? Y uno lo usa para cuando va a cantar, ¿verdad? Para escucharse uno, porque uno se escucha en estéreo. Entonces, para escuchar cómo está nuestra voz, pues nos ponemos una mano sobre eso. Pero ¿qué es lo que escuchamos ahí? A ver. Pregunta general, de cultura general. ¿Qué es ese sonido del mar que escuchan ustedes? No hay viento aquí adentro.
A ver, ¿qué se imaginan ustedes? No son vibraciones, doctor. Movamos, sí, pero ¿de qué? Movamos esas neuronas. El flujo sanguíneo que tenemos en los oídos, todo ese es el flujo. Lo escuchamos ahí. Sí, ¿verdad? Es lo que le dice la gente, se escucha el mar en el caracol. Y cuando lo ponemos en nuestra mano es en nuestro flujo sanguíneo, que pasa por nuestros oídos y ahí cerca también. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Ya cambiamos le dimos un descanso a nuestras neuronas, las pusimos a vibrar de diferentes modos. Escuchamos el sonido del silencio. Continuamos entonces. El índice de masculinidad, indica la razón entre la población masculina y la población femenina. Relación entre hombres, una división, pues una división, hombres, mujeres, por 100. ¿Verdad? Y solo esto era a forma de cultura general. Vamos a ver ahora, ¿qué más?